María, la empleada de una lujosa mansión en la Ciudad de México, fue testigo de una noche aterradora. Vio a su patrón levantar un bastón contra su esposa embarazada, mientras ella suplicaba entre lágrimas: «Diego, por favor, piensa en nuestro hijo». El silencio de aquella casa se rompió con gritos de dolor y con la valentía de una mujer humilde que decidió no callar más. Antes de conocer cómo se desarrolló esta historia, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Así podremos llegar a más personas con relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que nunca estamos solos frente a la adversidad. La noche había caído sobre la Ciudad de México con un aire pesado, de esos que parecen presagiar tormenta, aunque el cielo esté despejado. En la mansión de las Lomas, las luces encendidas dibujaban un resplandor frío entre los árboles del jardín, y detrás de esas paredes silenciosas se ocultaba una tensión insoportable. María, la empleada que llevaba años trabajando en aquella casa, limpiaba con calma el pasillo superior cuando escuchó el portazo de la entrada principal. El sonido resonó con fuerza, como si alguien hubiera descargado toda su furia en un solo movimiento. Contuvo el aliento y se asomó discretamente. Vio a Diego Herrera, el dueño de la casa, entrar con pasos violentos, los ojos inyectados de rabia y la mandíbula rígida. Se quitó el saco con brusquedad y lo lanzó contra un sillón sin siquiera mirar a su alrededor. La escena no le sorprendía del todo, pues ya había presenciado en otras ocasiones su temperamento, pero aquella noche había algo distinto en la intensidad de su ira. Isabel Álvarez, su esposa embarazada, apareció en la sala con una expresión cansada, la mano apoyada sobre el vientre como si intentara proteger la vida que crecía dentro de ella. Su voz fue suave, casi un susurro, cargada de miedo y ternura a la vez cuando dijo: «Diego, por favor, ya basta. Estás asustando al bebé». Sus palabras buscaban calmarlo, pero en lugar de apaciguar su enojo, parecieron encenderlo aún más. Diego giró hacia ella con una sonrisa amarga y replicó: «¿El bebé? ¿De verdad crees que me importa un niño que quizás ni siquiera sea mío?». El golpe de aquellas palabras fue más fuerte que cualquier bofetada. Isabel parpadeó con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, y María, desde las sombras del pasillo, sintió un nudo en la garganta. La tensión creció en segundos. Diego comenzó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, hablando consigo mismo, acusando a su esposa de traición y de conspirar con su hermano Antonio. Gritaba que todo el mundo lo miraba con desprecio, que lo querían ver caer, que nadie entendía el peso que cargaba sobre sus hombros. Cada palabra salía de su boca como un veneno. Isabel intentó acercarse y le dijo con voz quebrada: «Diego, no hables así. Yo te amo. Eres el padre de mi hijo». Pero él no escuchaba razones. El sonido de su propia furia lo dominaba, y en un arranque, tomó entre sus manos un bastón decorativo que descansaba en un rincón de la sala. Lo alzó en el aire con violencia y gritó: «Nunca será suficiente, Isabel. ¡Nunca!». El corazón de María se aceleró al ver aquella escena. Por un instante pensó en quedarse callada, en no intervenir, como había hecho tantas veces, porque sabía que en esa casa la voz de una empleada no tenía valor frente a un patrón poderoso. Pero cuando vio a Isabel retroceder con lágrimas en los ojos y la mano temblorosa sobre el vientre, comprendió que el silencio podía costar una vida. Sintió un fuego en el pecho que le impulsó hacia adelante y bajó las escaleras con pasos decididos, aunque por dentro se moría de miedo. Su voz resonó con fuerza en medio de aquel ambiente enrarecido: «Ya basta, señor. La señora Isabel no está sola». El tiempo pareció detenerse. Diego giró la cabeza y al verla allí plantada, con los ojos brillantes de valentía y el cuerpo firme a pesar del temblor de sus manos, soltó una carcajada amarga. «¿Tú también te atreves a desafiarme? ¿Una sirvienta cree que puede decirme qué hacer en mi propia casa?». Se acercó hacia ella con pasos amenazantes, los nubillos blancos de tanto apretar el bastón. María sintió que las piernas le flaqueaban, pero no se movió.
Por dentro rogaba a Dios que le diera fuerzas. No lo hago por mí, lo hago por ella y por ese niño que aún no ha nacido, pensó, y en ese pensamiento encontró el coraje para sostener su mirada. Isabel aprovechó ese instante para suplicar: «Diego, por favor, escucha a María, piensa en nuestro hijo». Pero él no escuchaba razones. El sonido de su propia furia lo dominaba, y en un arranque tomó entre sus manos un bastón decorativo que descansaba en un rincón de la sala. Lo alzó en el aire con violencia y gritó: «Nunca será suficiente, Isabel, nunca». Un silencio brutal llenó la sala. Isabel lloraba en silencio, temblando de miedo, mientras Diego respiraba agitado, el bastón suspendido en el aire. Por primera vez, dudó. La mirada de María, esa mezcla de miedo y valentía, lo descolocó. Él gruñó entre dientes, dejó caer el bastón sobre el sofá con violencia y se dirigió hacia su despacho cerrando la puerta de un portazo que hizo retumbar toda la casa. María corrió hacia Isabel, la abrazó con fuerza y susurró: «Señora, ya no estamos seguras aquí. Tenemos que pensar en una salida antes de que sea demasiado tarde». Isabel se derrumbó en sus brazos, y María, con lágrimas en los ojos, comprendió que a partir de aquella noche su vida ya no sería la misma porque había tomado una decisión que cambiaría el destino de todas. La madrugada parecía eterna en la mansión de las Lomas, como si los relojes se hubieran detenido después de la explosión de violencia. Isabel seguía temblando en el sofá, con los ojos hinchados por las lágrimas y una mano en el vientre que se movía como un gesto automático de protección, mientras María permanecía de pie junto a ella, respirando con dificultad después del enfrentamiento con Diego. El bastón yacía en el suelo como un testigo incómodo de todo lo ocurrido, y el silencio pesado solo se rompía por el sonido distante de los coches en la avenida. María tomó la mano de Isabel con ternura y dijo con voz firme: «Señora, no podemos quedarnos calladas. Él ya cruzó un límite, y si no hacemos algo, la próxima vez puede ser peor». Isabel, con la voz quebrada, respondió: «No sé qué hacer, María. Tengo miedo. Él controla todo. El dinero, las apariencias. La gente lo respeta. ¿A quién le creerían, a mí o a él?». María la miró con determinación y replicó: «Le creerán a la verdad, señora, pero necesitamos pruebas y necesitamos tiempo. Yo estoy aquí, y no la voy a dejar sola, aunque me cueste lo que me cueste». Esa frase quedó flotando en el aire, dándole a Isabel un poco de calma en medio de la tormenta. Sin embargo, el crujido repentino de la puerta del despacho rompió esa tregua. Diego salió con el rostro aún descompuesto, los ojos brillantes de furia contenida y el paso firme de quien no acepta oposición. Se detuvo frente a ellas y con voz baja pero helada dijo: «¿Así que ahora la sirvienta se cree defensora de heroínas?». María bajó la mirada por un instante, no por miedo, sino para contener el temblor de su cuerpo, y luego lo miró directamente a los ojos respondiendo: «No soy heroína, señor, solo soy alguien que no puede soportar la injusticia». Diego soltó una carcajada amarga y replicó: «Injusticia es tener que soportar a una mujer que me avergüenza delante de todos. Injusticia es que mi propio hermano político me critique. Injusticia es esta farsa de familia». Isabel intentó interrumpirlo, diciendo: «Diego, no digas más, por favor, no sigas humillándome». Pero él levantó la mano ordenando silencio. Su voz subió de tono hasta convertirse en un rugido. «¿Silencio? El silencio es lo que me ha llevado hasta aquí. Todos creen que soy un hombre ejemplar, pero ninguno sabe lo que es vivir con alguien que no me entiende, que me traiciona a mis espaldas». María dio un paso adelante, temblando pero firme, y dijo: «Señor, lo único que esa mujer ha hecho es amarlo y esperar de usted respeto, y usted lo que le da son golpes y desprecio». Diego giró hacia ella con una furia renovada y gritó: «¿Y quién eres tú para juzgarme? Eres una empleada. Tu trabajo es limpiar mis pisos, no meterte en mi vida». María lo miró fijamente y respondió: «Mi trabajo es servir en la casa, pero mi deber como ser humano es proteger a una mujer que está siendo destruida por el hombre que prometió cuidarla». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Diego apretaba el bastón contra su pierna como si luchara contra el impulso de levantarlo otra vez, y su respiración se hacía cada vez más rápida. Isabel se puso de pie con dificultad y dijo con un hilo de voz:
Diego, escúchame, no estamos contra ti. Solo quiero que entiendas que necesitamos paz, que nuestro hijo necesita nacer en un hogar sin miedo. La mención del hijo hizo que Diego frunciera el ceño aún más y respondiera con un susurro venenoso. Ese hijo será mi maldición, porque me recordará siempre lo débil que fui al confiar en ti. María, al escuchar esas palabras, se estremeció y comprendió que no había vuelta atrás, que aquel hombre había perdido todo rastro de compasión. De pronto Diego dejó caer el bastón con violencia contra el suelo y dijo: «Ya basta, esta casa es mía, aquí mando yo, y si no les gusta, la puerta está abierta». Se dio media vuelta y subió las escaleras golpeando cada escalón con las botas, hasta perderse en la oscuridad del pasillo. El eco de sus pasos se mezcló con el latido acelerado de Isabel, que se dejó caer otra vez en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. María se inclinó a su lado, acarició su cabello y susurró: «Señora, no podemos esperar más. Usted y su hijo corren peligro. Mañana mismo buscaremos la manera de salir de aquí». Isabel la miró con lágrimas en los ojos y respondió: «María, si no fuera por ti esta noche habría terminado en tragedia. No sé cómo agradecerte». La empleada apretó su mano y dijo: «No me dé las gracias, señora. Démelas el día que podamos verla sonreír de nuevo, libre de este infierno». El reloj de la sala marcaba las 2 de la mañana, y ambas sabían que el tiempo se había vuelto un enemigo. María pasó la noche en vela, sentada en una silla junto a la puerta del cuarto de Isabel, con un oído atento a cada crujido de la casa, pensando en cómo protegerla, recordando las veces en que había preferido callar y prometiéndose que nunca más volvería a hacerlo. El amanecer llegó con un aire denso a la mansión de las Lomas, como si las paredes mismas se resistieran a dejar entrar la luz después de lo ocurrido la noche anterior. María, con los ojos cansados por no haber dormido, preparaba café en la cocina mientras pensaba en lo que había visto: un hombre fuera de sí, un bastón levantado y una mujer embarazada suplicando clemencia. El aroma del café caliente llenaba el ambiente, pero ni siquiera ese olor familiar conseguía traerle paz. Al escuchar los pasos de Isabel acercándose, se giró y la encontró con el rostro pálido, los labios resecos y la mirada perdida. La señora llevaba aún la misma bata de la noche anterior, arrugada y con manchas de lágrimas, mientras acariciaba su vientre como si esa fuera la única forma de sostenerse en pie. María le sirvió una taza y le dijo en voz baja: «Señora, tenemos que hablar. Lo que pasó anoche no puede repetirse. No es seguro seguir aquí». Isabel bajó los ojos y murmuró: «No sé a dónde iría, María. Él controla todo. Tengo miedo. Si intento salir, puede que me quite a mi hijo». María se sentó frente a ella y tomó sus manos con firmeza. Con la voz temblorosa pero decidida, le respondió: «Usted no está sola. Yo la acompañaré. Sé que tengo poco, que soy solo una empleada, pero le juro que no voy a dejarla aquí esperando la próxima rabia de ese hombre». Isabel tragó saliva y sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiso responder, pero en su garganta se atoraba la mezcla de miedo y gratitud. María continuó: «Yo sé que me arriesgo, que si Diego descubre lo que pienso hacer me echará a la calle, o peor, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo él la destruye poco a poco». Isabel levantó la mirada y con un hilo de voz dijo: «Y si tiene razón, María, él dice que nadie nos va a creer, que soy solo una mujer histérica y que tú eres una sirvienta insignificante. ¿Qué podemos hacer contra un hombre tan poderoso?». María apretó sus manos más fuerte y replicó: «Podemos hacer lo que siempre derrumba a los poderosos, decir la verdad y tener el valor de sostenerla, aunque nos tiemble la voz». El silencio que siguió fue roto por el sonido lejano de una puerta cerrándose en el piso de arriba. Era Diego, que se preparaba para salir a su oficina, indiferente al caos que había sembrado en su propia casa. María e Isabel se quedaron quietas, escuchando sus pasos retumbar en la escalera. Diego apareció impecablemente vestido, con un traje oscuro y la corbata perfectamente ajustada, como si la elegancia de su ropa pudiera borrar la violencia de la noche anterior. Al verlas en la cocina, esbozó una sonrisa fría y dijo: «Buenos días, ¿ya listo el café?». Isabel se encogió en la silla sin contestar, mientras María, disimulando la tensión, se apresuró a colocarle la taza frente a él. Diego la tomó con calma, dio un sorbo y comentó con tono burlón: «Espero que hayan descansado, porque hoy será un día largo. Tengo reuniones y no quiero llamadas innecesarias». Luego clavó la mirada en Isabel y añadió: «¿Y tú?
Procura no salir. No quiero rumores ni chismes. La gente ya habla demasiado. Sin esperar respuesta, agarró su maletín y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. El eco de esa despedida fue la chispa que terminó de encender la decisión de María. Se giró hacia Isabel y le dijo: «Señora, esto ya no es vida. No podemos seguir fingiendo normalidad cada vez que él cruza esa puerta. Hoy mismo vamos a preparar una salida, aunque tengamos que hacerlo en silencio, aunque signifique empezar de cero». Isabel, con el rostro desencajado, respondió: «¿Y si él lo descubre? ¿Y si nos alcanza en el camino?». María respiró hondo, se levantó y caminó por la cocina como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente dijo: «Si nos alcanza, lo enfrentaremos. Pero si nos quedamos, moriremos en vida, y eso es aún peor. Usted lleva un hijo en su vientre, señora, y ese niño merece nacer en un lugar donde no escuche gritos ni golpes, donde su primera mirada no sea de miedo». Isabel comenzó a llorar en silencio, apoyando el rostro en sus manos. María la rodeó con los brazos, como una madre protegería a una hija, y le susurró: «Sé que es difícil, que parece imposible, pero lo único imposible es seguir callando. Usted y yo somos dos mujeres contra un hombre poderoso, sí, pero no olvide que la verdad está de nuestro lado». Isabel levantó la mirada, con lágrimas que brillaban bajo la tenue luz de la cocina, y murmuró: «María, no sé cómo agradecerte». La empleada negó con la cabeza y dijo: «No me lo agradezca todavía, señora. Agradézcame el día en que podamos salir de aquí vivas y libres». En ese instante ambas comprendieron que habían sellado un pacto, una decisión imposible pero inevitable: abandonar el infierno en el que vivían. El resto de la mañana transcurrió con un aire extraño. María limpiaba y organizaba la casa con su ritmo habitual, pero en cada rincón pensaba qué podía llevarse, qué documentos o pruebas podría guardar sin levantar sospechas. Afuera, la ciudad rugía con su tráfico y su ruido interminable, ajena al drama que se desarrollaba tras los muros de aquella mansión. Dentro, en el corazón de dos mujeres unidas por la desgracia, crecía la certeza de que habían tomado la decisión más peligrosa de sus vidas, pero también la única que podía devolverles la dignidad. La noche cayó sobre la Ciudad de México con un silencio extraño, como si el ruido constante de los coches y las sirenas hubiera decidido detenerse para escuchar lo que ocurría dentro de aquella mansión en las lomas. María esperaba ese momento. Había calculado cada detalle durante el día, fingiendo normalidad frente a Diego, respondiendo con sumisión a sus órdenes y sonriendo de manera forzada cuando él la miraba de reojo. Ahora, con el patrón dormido en su despacho, vencido por el alcohol y la rabia acumulada, sabía que había llegado la hora de actuar. Caminaba por los pasillos descalza para no hacer ruido, con una linterna pequeña en el bolsillo de su delantal, y cada crujido de la madera bajo sus pies le recordaba que un solo error podía costarles la vida. Entró en la habitación de Isabel y la encontró sentada en el borde de la cama, con los ojos abiertos y el rostro iluminado apenas por la luz tenue de la calle. No había dormido, y María lo supo de inmediato. Se acercó y le susurró: «Señora, es ahora o nunca. Diego está borracho. No se levantará por horas. Tenemos que salir antes de que despierte». Isabel la miró con los ojos llenos de miedo y preguntó: «¿Y a dónde iremos? No tengo dinero conmigo, no tengo nada preparado». María respiró hondo, tomó su mano y respondió: «No se preocupe, yo ya pensé en eso. Guardé un poco de dinero que ahorré en todos estos años, lo suficiente para llegar a la central camionera. Su hermano Antonio podrá recibirla, pero primero tenemos que poner distancia entre usted y esta casa». Isabel acarició su vientre como si pidiera consejo a la vida que llevaba dentro, y con un hilo de voz dijo: «Confío en ti, María. Llévame donde quieras. Solo no me dejes sola». María le sonrió con ternura y respondió: «Nunca la dejaré, señora, aunque tenga que enfrentar al mismo demonio». Con rapidez y nerviosismo, María abrió el closet y sacó una pequeña bolsa que había preparado en secreto. Dentro había documentos, un par de mudas de ropa, una botella de agua y la mantita azul que Isabel había comprado para el bebé. Al ver la mantita, los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas y murmuró: «No quiero que mi hijo recuerde este lugar. Quiero que su primera memoria sea de paz». María asintió y dijo:
Así será. Pero primero debemos ser valientes. Apagó la luz, tomó a Isabel del brazo y juntas caminaron por el pasillo en penumbras. El corazón de María golpeaba tan fuerte que temía que el ruido despertara a Diego. Al pasar frente al despacho, escucharon el ronquido profundo del patrón mezclado con el sonido de un vaso que rodó en la mesa. María se detuvo un segundo, contuvo la respiración y luego, con un gesto, indicó que continuaran. Bajaron lentamente la escalera principal. Cada peldaño un desafío, cada sombra una amenaza. Al llegar al vestíbulo, María se detuvo frente a la puerta de servicio, la misma por la que tantas veces había entrado cargando bolsas de mercado o sacado la basura. Esa noche, esa puerta se convertía en la frontera entre el miedo y la libertad. Colocó la mano en el picaporte y lo giró con suavidad, temiendo que un chirrido delatara su huida. El sonido fue mínimo, apenas perceptible, pero ambas contuvieron el aliento. María empujó lentamente y una corriente de aire frío entró en la casa. Se giró hacia Isabel y le dijo en voz baja: «Señora, a partir de aquí no hay vuelta atrás». Isabel respondió con un susurro tembloroso: «Lo sé, María, y estoy lista. Por mi hijo». Al cruzar el umbral, Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si la casa intentara retenerla. María la sostuvo firme, cerró la puerta con cuidado y añadió: «Ahora camine despacio. Yo la acompaño hasta la esquina. Cuando lleguen a la central, busque a su hermano. Yo me quedaré aquí unos días más para que Diego no sospeche de inmediato». Isabel la miró con horrorizada y dijo: «No, no puedes quedarte. Él te hará pagar por esto». María sonrió con tristeza y contestó: «Tal vez, pero alguien debe distraerlo. Alguien debe ser la guardiana de esta puerta y esa soy yo». Caminaron juntas por el jardín. Las luces lejanas de la ciudad titilaban como promesas de libertad. Cada paso era una victoria sobre el miedo, cada respiración una prueba de que todavía había esperanza. Al llegar al portón, María apretó la mano de Isabel y le dijo: «Recuerde siempre que no está sola, que yo estaré aquí, aunque no me vea. Vaya y encuentre la paz que merece». Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas, la abrazó fuerte y murmuró: «Eres más que mi empleada, María. Eres mi ángel». Entonces cruzó la calle y se perdió en la oscuridad con la bolsa en la mano y el corazón decidido. María se quedó parada junto al portón, observando hasta que la figura de Isabel desapareció en la distancia. El silencio volvió a cubrir la mansión, pero en el pecho de la empleada había una nueva fuerza, una certeza inquebrantable. Había abierto la puerta de la libertad para su señora, y aunque ella misma quedara atrapada entre esas paredes, ya nada volvería a ser igual. Entró nuevamente a la casa, cerró la puerta de servicio y apoyó la frente contra la madera, sintiendo que en ese gesto había entregado su destino. Susurró para sí misma: «Que Dios me dé fuerzas, porque esta batalla apenas comienza, y yo seré la guardiana de esta casa hasta que la verdad salga a la luz». La casa de las Lomas amaneció con un silencio engañoso, como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. Diego desayunaba en la sala principal con la misma frialdad de siempre, hojeando el periódico y hablando por teléfono con uno de sus socios mientras daba órdenes como un general en plena guerra. María, con el delantal impecable y la mirada baja, servía el café y los huevos revueltos como si su vida dependiera de ese acto de rutina. Por dentro, sin embargo, cada palabra de Diego le sonaba como una advertencia, como un recordatorio de que debía ser cautelosa. Fingía normalidad, asentía a sus comentarios y respondía con frases cortas, pero su mente estaba en otro lugar, en Isabel, que ahora viajaba rumbo a la seguridad y en la estrategia que debía seguir para sostener la mentira de que todo estaba en orden. Mientras retiraba la bandeja, escuchó a Diego decir al teléfono: «Esta casa necesita orden, no soporto los rumores, y si alguien me traiciona, pagaré con creces». La amenaza flotó en el aire y María apretó los labios para no mostrar el temblor que sentía en el estómago. Sabía que él sospecharía tarde o temprano de la ausencia de Isabel, y que cada movimiento debía estar calculado para que no la descubriera. Subió a su cuarto de servicio con pasos firmes y cerró la puerta con llave, algo que nunca hacía. Allí, bajo el colchón, había escondido un pequeño sobre de papel donde guardaba los primeros indicios de la verdad.
mensajes impresos que había encontrado en la papelera, recibos de hoteles en Polanco que Diego olvidaba destruir y anotaciones de fechas en que él coincidía con Camila Torres. Cada prueba era un pedazo del rompecabezas que algún día serviría para desenmascararlo. María se sentó en la cama con el sobre entre las manos y respiró hondo. Sabía que no podía confiar en nadie, que si hablaba con los vecinos la acusarían de inventar historias, y que la policía difícilmente creería en una trabajadora doméstica contra un empresario con poder. Por eso su misión era convertirse en sombra, observar, escuchar, recolectar y guardar. Esa mañana, cuando bajó de nuevo a limpiar el despacho, se encontró con la mesa cubierta de documentos. Diego había salido apresurado a una reunión y dejó descuidadamente su computadora encendida. El corazón de María dio un salto. Caminó despacio hacia la pantalla y vio un correo abierto, dirigido a Camila. Decía: «Esta noche en el restaurante, como siempre. No soporto estar en esa casa ni un minuto más». La rabia le recorrió el cuerpo. Pero en lugar de dejarse dominar por el enojo, tomó un pequeño cuaderno de notas y copió palabra por palabra. Guardó el cuaderno en su delantal, sabiendo que cada detalle contaba. Al caer la tarde, Diego regresó de mal humor. Cerró la puerta con un portazo y gritó: «¡María! ¿Dónde está Isabel?». Ella, fingiendo sorpresa, respondió con voz temblorosa: «La señora dijo que se sentía cansada y necesitaba descansar en su habitación. No quiso que la molestaran». Diego la observó con desconfianza, como si quisiera arrancarle la verdad con la mirada. Finalmente, soltó un resoplido y subió las escaleras, entrando a la habitación vacía. María escuchó el golpe seco de un cajón al ser abierto, luego otro portazo y el sonido de pasos furiosos regresando hacia la sala. Diego bajó gritando: «¿Tú sabías que se llevó algunas cosas? ¿Sabías que la maldita se atrevió a dejarme solo?». María bajó la cabeza, aparentando ignorancia, y respondió con calma: «Yo no sé nada, señor. Quizá salió a caminar. Ella siempre dice que el aire fresco le hace bien al embarazo». Diego la miró con los ojos encendidos de ira, pero no dijo nada más. Tomó las llaves del coche y salió bruscamente, dejando tras de sí un silencio pesado. María, con el corazón desbocado, se dejó caer en una silla. Sabía que el disfraz de inocencia no duraría mucho, que Diego no tardaría en atar cabos. Aún así, se repitió a sí misma que tenía que ganar tiempo. Esa noche volvió a su cuarto de servicio y sacó el sobre de pruebas. Lo colocó sobre la cama y lo abrió como si estuviera revisando un tesoro. Tocó cada papel con cuidado, como si fueran armas invisibles. Murmuró para sí misma: «La verdad siempre encuentra la luz, aunque se esconda en las sombras». En ese momento comprendió que su papel ya no era solo el de empleada, sino el de guardiana de un secreto que podía salvar vidas. Cada recibo guardado, cada mensaje copiado, cada detalle observado, era un ladrillo en la defensa de Isabel. Afuera, la ciudad seguía rugiendo con el bullicio de siempre, pero dentro de esa habitación diminuta, una mujer humilde se convertía en testigo silencioso de una verdad que pronto tendría que explotar. Y mientras apagaba la luz para descansar, se prometió que aunque Diego intentara manipularlo todo, ella tendría siempre un sobre escondido, una prueba preparada, una voz que un día, tarde o temprano, se alzaría para contar lo que había visto. Las semanas siguientes fueron un desfile de apariencias en la vida de Diego Herrera, un hombre que parecía más preocupado por su reputación en la Ciudad de México que por el abismo que había abierto en su propia casa. Cada noche salía vestido con trajes impecables rumbo a restaurantes de Polanco o bares exclusivos de insurgentes, y cada madrugada regresaba con el olor a perfume ajeno impregnado en su ropa. María, que seguía cumpliendo su papel de empleada silenciosa, observaba con ojos atentos y guardaba cada detalle en su memoria como si fueran piezas de un rompecabezas. Una noche, al recoger la chaqueta de Diego tirada sobre el sillón, encontró en el bolsillo un recibo de un hotel lujoso. Lo sostuvo entre los dedos con la mano temblorosa, lo leyó despacio y lo guardó dentro del sobre escondido en su cuarto. Murmuró en voz baja, como si alguien pudiera escucharla: «Cada mentira tuya será mi arma, Diego. Cada huella que dejes será la prueba de lo que eres». Mientras tanto,
Los rumores crecían en las calles de la ciudad. En cafeterías de la Roma y en terrazas de la Condesa se empezaba a hablar del empresario que se mostraba en público con una mujer joven, elegante y seductora, llamada Camila Torres. La prensa rosa publicaba fotos borrosas de ellos cenando juntos, y aunque nunca había una confirmación explícita, la complicidad en las imágenes era innegable. María compraba discretamente los periódicos, los doblaba con cuidado y los escondía bajo su colchón. Cada recorte se convertía en una pieza más de su archivo secreto. Una tarde, mientras barría el pasillo, escuchó a Diego hablando por teléfono en la sala. Su voz era grave, cargada de soberbia, y decía: «No me importa lo que digan, Camila, que hablen lo que quieran. Isabel ya no significa nada para mí». María se detuvo en seco, apretando el palo de la escoba con fuerza, y sintió que el corazón se le partía. No solo estaba traicionando a Isabel, estaba destrozando con palabras crueles la dignidad de una mujer que alguna vez lo amó con todo. Esa noche, cuando Diego salió otra vez con prisa, María aprovechó para entrar a su despacho. El olor a whisky impregnaba el ambiente, y sobre la mesa encontró un portafolio abierto con documentos de negocios. Entre ellos, un sobre blanco con el nombre de Camila escrito a mano. Lo abrió con cuidado, y dentro había una tarjeta con letras rojas que decía: «Gracias por ser mi refugio, mi verdadero amor». María se llevó la mano a la boca para contener el impacto, y después, con el pulso acelerado, copió el contenido en su cuaderno de notas. Guardó el sobre de nuevo en el mismo lugar y salió de ahí en silencio, sintiendo que cada paso la acercaba más a un destino peligroso, pero necesario. Los días pasaban y la tensión se volvía insoportable. Diego comenzó a notar la ausencia de Isabel con mayor claridad y descargaba su furia en gritos hacia la nada. «Nadie me abandona, nadie se ríe de mí», bramaba en medio de la sala con los ojos enrojecidos de rabia. María lo observaba desde la cocina, fingiendo indiferencia, pero por dentro su miedo se mezclaba con una determinación férrea. Esa misma noche, al regresar a su cuarto, sacó todas las pruebas que había reunido, los recibos, los recortes, las notas copiadas, y los extendió sobre la cama como si fueran piezas de un altar silencioso. Contempló aquel conjunto y susurró: «Esto no es solo por Isabel, es por todas las veces que creí que mi voz no valía nada. Yo voy a hablar, aunque me cueste la vida». El peso del secreto la mantenía en vilo. Cuando estaba en la cocina y escuchaba la puerta abrirse, sentía que Diego podía descubrir su archivo en cualquier momento. Cuando se cruzaba con él en los pasillos y notaba su mirada desconfiada, temía que hubiera descubierto su plan. Sin embargo, cada día que pasaba la certeza crecía más en ella. Estaba preparando el terreno para el día en que la verdad saliera a la luz. Y aunque era solo una empleada, invisible para la mayoría, sabía que su silencio había terminado. Afuera, la Ciudad de México rugía con vida nocturna y luces interminables, pero adentro, en un pequeño cuarto de servicio, una mujer sencilla había decidido cargar con el peso de la justicia. Con el sobre apretado contra su pecho, se acostó en la cama y cerró los ojos, prometiéndose que cuando llegara el momento, no temblaría al hablar. El día del juicio preliminar llegó con un aire pesado en la Ciudad de México, como si incluso el cielo se vistiera de gris para acompañar la tensión que se respiraba en las calles. En el Tribunal de lo Familiar, los pasillos estaban abarrotados de periodistas, curiosos y empleados que iban de un lado a otro cargando carpetas llenas de documentos. Isabel había llegado temprano junto a su hermano Antonio, con el rostro pálido y los ojos cansados, pero con la dignidad de quien se aferra a la verdad. Frente a ella, Diego Herrera ya esperaba con su traje oscuro perfectamente planchado, rodeado de abogados de renombre y con la mirada fría de un hombre que cree tener todo bajo control. Su sonrisa arrogante parecía decir sin palabras: «Nada ni nadie podrá derribarme». Sin embargo, en medio de aquel escenario, había una presencia inesperada que pronto rompería ese equilibrio. María, la empleada que había permanecido invisible durante años, aguardaba en silencio en una banca lateral, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con fuerza. Cuando el juez entró a la sala y pidió silencio, la tensión se hizo aún más densa. El abogado de Diego tomó la palabra primero, dibujando un retrato de Isabel como una mujer emocionalmente inestable, influenciada por su hermano y deseosa de destruir la reputación de un hombre exitoso. «Mi cliente es víctima de una campaña de difamación», dijo con seguridad, mientras Diego asentía con gesto solemne, como si aquellas palabras fueran la verdad absoluta.
Isabel escuchaba en silencio, apretando la mano de Antonio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. María observaba cada palabra, cada gesto y sentía cómo la indignación le recorría el cuerpo como un fuego imparable. Cuando el juez entró a la sala y pidió silencio, la tensión se hizo aún más densa. El abogado de Diego tomó la palabra primero, dibujando un retrato de Isabel como una mujer emocionalmente inestable, influenciada por su hermano y deseosa de destruir la reputación de un hombre exitoso. «Mi cliente es víctima de una campaña de difamación», dijo con seguridad, mientras Diego asentía con gesto solemne, como si aquellas palabras fueran la verdad absoluta. Isabel escuchaba en silencio, apretando la mano de Antonio, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. María observaba cada palabra, cada gesto, y sentía cómo la indignación le recorría el cuerpo como un fuego imparable. El juez pidió entonces que la parte acusadora presentara sus pruebas. Antonio habló con firmeza, relatando los episodios de violencia que su hermana le había contado y mostrando el mensaje amenazante que Diego había enviado días atrás. El abogado de Isabel reforzó la acusación con informes médicos y psicológicos, pero la defensa de Diego se apresuró a objetar diciendo que todo era producto de los celos y de la manipulación. Los murmullos crecieron entre los presentes y parecía que la balanza se inclinaba de nuevo hacia el empresario. Fue entonces cuando el juez, con voz pausada, pronunció el nombre que cambiaría el rumbo de la audiencia. Llamamos a declarar a María Herrera, empleada doméstica en la residencia del señor Herrera. Un murmullo recorrió la sala. Diego se giró bruscamente, sorprendido, y sus ojos se clavaron en ella con una mezcla de rabia y desprecio. «¿Tú?», murmuró entre dientes, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. María se levantó despacio, con las piernas temblorosas, pero con la espalda erguida. Caminó hacia el estrado con pasos firmes, sintiendo que cada mirada de la sala se clavaba en ella, como si todos descubrieran por primera vez que aquella mujer sencilla tenía algo importante que decir. El juez le pidió que dijera su nombre y su relación con los involucrados. Con voz clara, aunque cargada de emoción, respondió: «Mi nombre es María Herrera. He trabajado más de 10 años en la casa del señor Diego Herrera y la señora Isabel Álvarez, y hoy vengo a decir la verdad de lo que vi con mis propios ojos». Un silencio denso invadió la sala. Diego intentó interrumpir, gritando: «No le crean, es solo una sirvienta resentida». Pero el juez golpeó la mesa exigiendo orden. María tomó aire y continuó. Relató con detalle la noche en que Diego levantó el bastón contra Isabel, los insultos que lanzó, el miedo que llenó la casa. Contó cómo había encontrado recibos, mensajes y objetos que confirmaban la relación con Camila Torres, cómo había escuchado llamadas telefónicas en las que él despreciaba a su esposa y hablaba de humillarla. «Guardé todo, señor juez, porque sabía que algún día la verdad necesitaría pruebas», dijo, y entonces sacó de su bolso un sobre cuidadosamente cerrado. Entregó los recortes de periódicos, los recibos de hoteles y las notas copiadas. El abogado de Isabel los recibió con manos temblorosas y los presentó al juez, que los revisó con atención. Los murmullos crecieron de nuevo, algunos periodistas comenzaron a tomar notas con rapidez y varios asistentes se miraban entre sí, incrédulos ante la valentía de una mujer que hasta ese día había sido invisible. Diego se levantó furioso y gritó: «Esto es una conspiración. Ella miente porque Isabel la manipuló». María lo miró a los ojos y respondió con calma, aunque la voz le temblaba: «Yo no miento, señor. Usted puede comprar abogados y callar a muchos, pero no puede borrar lo que hice con mis propias manos, recoger sus palabras, sus pruebas, sus actos. Usted puede despreciarme porque limpio pisos, pero mi conciencia está limpia y la suya no». El juez golpeó la mesa y ordenó silencio. Con gesto severo dijo: «Los testimonios de testigos directos tienen un peso fundamental. Esta sala debe escuchar a todos antes de juzgar». María regresó a su asiento con el corazón acelerado, pero con una paz interna que no había sentido en años. Sabía que había arriesgado todo, su trabajo, su seguridad, incluso su vida, pero también sabía que ya no era la mujer que pasaba desapercibida en los pasillos. Había hablado, había puesto voz a lo que Isabel no podía gritar, y en ese instante comprendió que su verdad ya no le pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres invisibles que alguna vez habían callado por miedo. Diego se hundió en su silla, furioso, mientras Isabel, con lágrimas en los ojos, miraba a María con gratitud infinita. Antonio apretó el hombro de la empleada como un gesto silencioso de respeto.
Y aunque la audiencia aún no había terminado, en el aire ya flotaba la sensación de que el poder había cambiado de manos, de que la verdad por primera vez tenía una voz fuerte y clara en la figura humilde de una mujer que había decidido no callar nunca más. El murmullo en la sala apenas había comenzado a calmarse cuando el juez anunció que Camila Torres, la mujer señalada como amante de Diego, debía presentarse a declarar. El impacto fue inmediato. Las cámaras de los periodistas se giraron hacia la puerta, por donde entró una mujer alta, de cabello castaño perfectamente peinado y un vestido rojo que parecía escogido para dejar claro que no se sentía culpable de nada. Caminaba con seguridad, como si aquel tribunal fuera otra pasarela social. Y cuando se sentó frente al juez, dedicó una mirada cargada de desprecio a Isabel y otra de complicidad a Diego, que intentaba recuperar la calma después del testimonio de María. El juez le pidió que respondiera con la verdad, y Camila sonrió con ironía, diciendo en voz firme: «Yo no soy la villana de esta historia, señor juez. Yo soy una mujer que fue utilizada y que ahora está siendo arrastrada por un drama familiar que no me corresponde». Antonio se inclinó hacia adelante, con los documentos en la mano, y le preguntó con tono sereno: «¿Niega usted haber sostenido una relación con el señor Diego Herrera durante el matrimonio con mi hermana Isabel Álvarez?» Camila enderezó la espalda y contestó: «Claro que lo niego. Nuestra relación siempre fue estrictamente profesional». María, desde su asiento, apretó los puños porque sabía que esa mentira era una bofetada más en el rostro de Isabel. El abogado de Isabel abrió uno de los sobres entregados y mostró en pantalla grande uno de los recibos de hotel con el nombre de Diego Herrera y la firma de Camila Torres. La sala entera murmuró de inmediato, y el juez pidió silencio. Camila frunció el ceño, sorprendida, pero rápidamente trató de recomponerse diciendo: «No sé de qué me habla. Ese recibo pudo haber sido falsificado. Yo no estuve en ese lugar». Fue entonces cuando María se levantó y pidió permiso para intervenir. El juez la autorizó y ella, con voz firme, relató cómo había encontrado ese recibo en la chaqueta de Diego, cómo lo había guardado durante semanas y cómo había visto a Camila salir de la casa en varias ocasiones cuando Isabel no estaba. «Yo la vi con mis propios ojos, señora Torres, saliendo de la casa a altas horas de la noche, y nadie puede convencerme de lo contrario». María miró directamente a Camila y la amante perdió un poco de color en el rostro y trató de recuperar el control respondiendo: «¿Quién le va a creer a una empleada? Usted no es más que una criada resentida». La voz de María tembló, pero no se quebró y replicó con serenidad: «Tal vez soy una criada, sí, pero soy una criada que no miente, y tengo pruebas de lo que digo». El juez pidió entonces que se revisaran los mensajes de texto que María había copiado en su cuaderno, donde Diego y Camila acordaban encuentros y hablaban de su desprecio hacia Isabel. El abogado los leyó en voz alta, y cada palabra caía como una sentencia en medio de la sala. «Esta noche en Polanco no aguanto verla más. Eres lo único real en mi vida. Isabel es solo un estorbo». Las frases provocaron un murmullo de indignación entre los presentes, y Camila, nerviosa, trató de intervenir diciendo: «Eso no prueba nada. Cualquiera pudo haber escrito esos mensajes». Pero sus manos se movían inquietas, su respiración se aceleraba, y los periodistas ya comenzaban a notar titulares sobre la caída de la mujer que hasta ese momento había jugado a ser intocable. Diego, desesperado por controlar la situación, golpeó la mesa y gritó: «Basta ya, esto es un circo. Ella no tiene por qué responder a estas calumnias. Ella es inocente». El juez lo miró con severidad y le ordenó que guardara silencio, advirtiéndole que su comportamiento solo lo perjudicaba. Isabel, con lágrimas en los ojos, se aferraba a la mano de Antonio, pero sus lágrimas ya no eran de miedo, sino de alivio porque al fin la verdad empezaba a brillar en medio de las mentiras. Camila, acorralada, bajó la mirada y guardó silencio, incapaz de sostener la máscara que había llevado con tanto orgullo. El juez entonces levantó la vista hacia Camila y le preguntó directamente: «Señora Torres, ¿confirma o no confirma haber sostenido una relación con el señor Herrera?». Ella dudó unos segundos, miró a Diego, que la observaba con desesperación, y al final se limitó a decir: «No responderé a esa pregunta». El silencio que siguió fue aún más fuerte que cualquier confesión, porque todos entendieron que callar era aceptar sin palabras. Diego apretó los dientes furioso,
y María, desde su lugar, supo que ese silencio había sido la grieta definitiva en el muro de mentiras que los dos habían levantado. La sala entera comprendió que el poder y la arrogancia de Diego comenzaban a tambalear, no por la voz de grandes abogados, sino por la fuerza de dos mujeres: Isabel, que había decidido hablar, y María, la empleada humilde que se atrevió a decir lo que otros callaban. Y en medio de esa tensión, los periodistas ya escribían la frase que resonaría en los periódicos del día siguiente: la amante guardó silencio, la empleada habló con la verdad. La sala del tribunal estaba cargada de un silencio que pesaba más que cualquier palabra, y todos podían sentir que el desenlace se acercaba. El juez, con semblante severo, pidió que se presentaran las últimas pruebas antes de deliberar, y entonces Antonio se levantó con decisión mientras Isabel, temblando, sostenía entre sus manos el pequeño cuaderno que María había guardado con tanto celo. El abogado de Isabel pidió permiso para mostrarlo, y cuando lo abrió, se revelaron páginas llenas de fechas, anotaciones y fragmentos de conversaciones que la empleada había escuchado en silencio durante meses. Con letra sencilla pero firme, estaban descritos los encuentros clandestinos de Diego y Camila, los gritos de las discusiones en la casa y los insultos dirigidos a Isabel. María, con voz clara, explicó que había escrito cada palabra para proteger a la señora Isabel, porque sabía que tarde o temprano la verdad tendría que salir a la luz. El juez escuchaba con atención, y Diego, incapaz de contener su furia, se levantó bruscamente de la silla gritando: «Esa mujer está inventando, es una sirvienta resentida, no tiene derecho a destruirme». Pero su voz ya no tenía el peso de antes. Era la voz desesperada de un hombre que veía cómo todo se derrumbaba a su alrededor. Isabel se puso de pie entonces, con el rostro empapado en lágrimas, pero con la dignidad intacta, y miró directamente a Diego. «No necesito inventar nada», dijo con voz firme. «Yo viví cada humillación, cada desprecio, cada noche en la que preferiste a otra mujer antes que escuchar a la madre de tu hijo». Levantó el brazo, aún marcado por el golpe del bastón, y lo mostró frente al juez, y su voz se quebró cuando añadió: «Este dolor me lo diste tú, pero no será lo único que quede de mí. De mí también queda la fuerza de proteger a mi hijo y la dignidad que intentaste arrebatarme». La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por el sonido de las teclas de los periodistas que anotaban cada palabra con avidez. Diego intentó acercarse un paso a Isabel, pero dos guardias lo detuvieron, recordándole la orden de mantenerse alejado de ella. Su rostro estaba desencajado, los ojos inyectados en furia, y murmuraba entre dientes: «Camila, me prometiste que esto no pasaría, me juraste que tenías todo bajo control». Camila lo observaba desde el fondo de la sala, pálida y temblorosa, entendiendo que su mundo de apariencias también se desmoronaba. El juez pidió orden y anunció que después de escuchar los testimonios finales, dictaría medidas inmediatas. El abogado de Diego trató de ganar tiempo, diciendo que todo era producto de la manipulación del hermano de Isabel, pero Antonio se adelantó con voz firme, mirando al juez directamente a los ojos. «No soy yo quien habla, señor juez. Son las pruebas, son los golpes en el cuerpo de mi hermana, son los mensajes de texto, son las contradicciones del amante y es la voz de una empleada que tuvo más valor que muchos otros. Si usted permite que esto quede impune, estará condenando no solo a Isabel, sino a todas las mujeres que callan por miedo». Las palabras de Antonio resonaron con fuerza, y la gente en la sala asintió en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. María, desde su asiento, apretaba un pañuelo entre sus manos rezando en silencio para que todo ese sufrimiento no hubiera sido en vano. Cuando el juez se retiró a deliberar, el aire se volvió insoportable. Isabel se sentó junto a Antonio, que le acarició la mano en un gesto de protección, y ella susurró: «Estoy temblando, pero no es de miedo, es porque siento que hoy se abre una puerta que pensé que siempre estaría cerrada». María se acercó y con ternura le dijo: «Señora, usted no está sola, y aunque el mundo entero hubiera intentado callarla, aquí estamos para sostener su voz».
Isabel la abrazó con fuerza, agradecida por aquella mujer humilde que había demostrado más lealtad que muchos de los que se llamaban familia. Diego, en cambio, se desplomó en su asiento, con la mirada perdida, murmurando entre dientes que todo era una conspiración, que él no merecía ese destino. Pero sus palabras ya no encontraban eco, porque hasta Camila se había apartado de él sin atreverse a levantar la voz para defenderlo. El juez regresó minutos después, con una carpeta en la mano y la voz firme que pedía silencio. Después de escuchar todos los testimonios, de revisar cada prueba presentada y de constatar las evidencias de violencia física y psicológica, este tribunal dicta la orden definitiva de alejamiento contra Diego Herrera y la apertura formal de un proceso penal en su contra por violencia de género y amenazas. La sala explotó en murmullos, algunos de alivio, otros de indignación. Y Diego, rojo de ira, se levantó gritando que aquello era una farsa, que él era víctima de una traición. Pero los guardias lo sujetaron de inmediato y lo sacaron entre insultos y promesas de venganza. Isabel, en cambio, se llevó la mano al vientre y susurró con lágrimas en los ojos: «Hijo mío, ya estamos a salvo. Ya nadie volverá a levantarse contra nosotros». Los periodistas se abalanzaron sobre Antonio e Isabel en cuanto salieron del tribunal, pero ella, con el rostro sereno, habló con voz clara. «Hoy no hablo solo por mí, hablo por todas las mujeres que están escuchando. No callen, no se rindan, porque siempre habrá una mano amiga que las sostenga». Sus palabras fueron recogidas por los micrófonos y se difundieron rápidamente en todo el país. María, al escucharla, sentía que aquella mujer que había servido con tanto cariño ahora se transformaba en un símbolo de fuerza para todas las demás. Antonio la rodeó con un brazo y le dijo: «Has ganado más que un juicio, hermana. Has ganado tu voz». Y en ese instante, bajo el sol intenso de la Ciudad de México, Isabel comprendió que lo que había comenzado como una pesadilla estaba convirtiéndose en el inicio de su libertad. La mañana siguiente a la sentencia amaneció distinta en la Ciudad de México. Isabel abrió los ojos después de una noche en la que el cansancio finalmente había vencido al dolor y al miedo. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir que una sombra oscura la acechaba. Se levantó despacio, acariciando su vientre y murmurando en voz baja: «Hijo mío, hoy empieza nuestra nueva vida». María, que había dormido en una habitación contigua, entró con una taza de café caliente y una sonrisa serena diciendo: «Señora Isabel, hoy la ciudad amanece con usted en las portadas, pero no como víctima, sino como ejemplo». Isabel la miró con gratitud y respondió: «No lo habría logrado sin ti, María, porque tu voz se unió a la mía cuando más lo necesitaba». Ese gesto sencillo, esa complicidad entre dos mujeres de mundos distintos, mostraba que la verdad siempre encuentra aliados inesperados. Antonio llegó poco después, aún con los ojos enrojecidos por las largas noches sin dormir, pero con la frente en alto. Se acercó a su hermana, la abrazó con fuerza y dijo: «Papá y mamá están orgullosos de ti, y yo más que nadie. Has demostrado que no se necesita riqueza para tener dignidad». Isabel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Hermano, tú fuiste mi escudo, el que me sostuvo cuando pensé que no podía más». Antonio acarició su cabello como cuando eran niños y añadió: «No me agradezcas nada. Agradece que tu corazón tuvo el valor de no rendirse». María los observaba en silencio, conmovida, porque entendía que esa unión familiar era el verdadero motor que había derribado a Diego y a su mundo de apariencias. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Diego despertaba en una celda provisional, con la mirada perdida y los puños apretados. Recordaba las palabras de Isabel en el tribunal y el eco de los aplausos que acompañaron su caída. Murmuraba para sí mismo: «No puede terminar así. Yo era respetado. Yo tenía todo». Pero incluso en su mente comenzaba a entender que había cruzado una línea sin retorno. Camila, por su parte, se había refugiado en casa de una amiga, evitando a los periodistas que la buscaban. En el espejo se veía derrotada y repetía entre dientes: ¿valió la pena? ¿De qué me sirvió todo esto? Su silencio ahora era su condena, porque el mundo que había construido con mentiras
se desmoronaba sin que pudiera sostenerlo. De regreso en la casa de Antonio, Isabel decidió que no podía quedarse anclada en el pasado. Tomó el cuaderno de María, lo acarició y dijo: «Este testimonio no solo es mío, es de todas las mujeres que no pueden hablar. Quiero que esto llegue más lejos, que sirva para que nadie vuelva a callar por miedo». María, emocionada, respondió: «Señora, usted tiene un corazón más grande que el dolor que sufrió, y yo estaré a su lado en todo lo que decida». Antonio asintió con seriedad y añadió: «Entonces llevaremos esta historia a quien quiera escucharla, porque la justicia no termina en un tribunal, empieza en la conciencia de cada persona». Ese día, Isabel comenzó a dar entrevistas, no por protagonismo, sino porque entendía que su experiencia podía salvar a otras. En una de esas entrevistas, miró fijamente a la cámara y dijo con voz firme: «Quiero decirle a cada mujer que se siente atrapada, que yo también tuve miedo, que yo también dudé, pero descubrí que cuando levantas la voz, siempre hay alguien que te escucha. No importa si eres la esposa de un empresario o una empleada doméstica, todas tenemos derecho a vivir sin violencia». Sus palabras recorrieron la televisión, la radio y las redes sociales, generando un eco inesperado. Mujeres de distintos lugares enviaron mensajes de apoyo, y muchas compartieron sus propias historias. Isabel comprendió entonces que su lucha había trascendido, que ya no se trataba solo de ella, sino de un movimiento que nacía desde lo humano, desde el dolor compartido. Una tarde, mientras caminaba por la plaza de Coyoacán con Antonio y María, varias personas se acercaron a felicitarla. Una señora mayor le tomó las manos y le dijo: «Usted me dio valor para contar lo que callé durante años». Una joven la abrazó llorando y susurró: «Ahora sé que no estoy sola». Isabel, conmovida, respondió: «No soy más valiente que ustedes, solo decidí no callar más, y ustedes también pueden hacerlo». Antonio, orgulloso, miraba a su hermana y comprendía que aquella mujer que había llegado rota a su apartamento en Madrid ahora era un símbolo de resistencia y esperanza. María, discreta, la acompañaba con la misma lealtad de siempre, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en los actos silenciosos. El tiempo pasó, y aunque el proceso legal contra Diego continuaba, Isabel había encontrado un nuevo rumbo. Con el apoyo de Antonio y María, abrió un pequeño taller de costura en la ciudad, donde no solo confeccionaba ropa, sino que enseñaba a mujeres en situación de vulnerabilidad a valerse por sí mismas. Cada puntada era un recordatorio de que las heridas podían convertirse en arte, y cada prenda terminada era símbolo de dignidad recuperada. María administraba el taller con disciplina, y juntas construían un espacio que no era solo de trabajo, sino de refugio. Isabel decía siempre: «Aquí no cosemos solo telas, cosemos también esperanzas». Una tarde lluviosa, mientras cerraban el taller, Antonio llegó con una sonrisa cansada y dijo: «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche, que temías quedarte sola? Pues mira a tu alrededor, nunca más estarás sola». Isabel lo abrazó con fuerza y respondió: «Tienes razón, hermano. El amor verdadero no siempre llega de una pareja, a veces llega de la familia, de los amigos, de la gente que decide no abandonarte». María, secándose las manos con un delantal, añadió: «Y también de nosotras mismas, porque hasta que una mujer no se ama y se respeta, nadie más puede hacerlo por ella». El epílogo de esa historia no se escribió en un tribunal ni en un periódico, sino en el corazón de quienes la vivieron. Isabel ya no era la mujer temerosa que bajaba la cabeza ante los gritos de Diego. Era una madre que había jurado proteger a su hijo, una hermana que había encontrado refugio en el amor familiar, y una amiga que había descubierto la lealtad en María. En la última escena de aquella jornada, Isabel estaba sentada frente a la máquina de coser, María preparaba café en la cocina y Antonio organizaba papeles en la mesa. Afuera la ciudad seguía su bullicio, pero dentro de aquella casa había paz. Isabel acarició su vientre una vez más y susurró: «Hijo mío, la oscuridad quedó atrás. Ahora caminamos hacia la luz». Y con esa certeza comprendió que su verdadera victoria no había sido derrotar a Diego, sino reencontrarse con su propia fuerza y abrir camino para que muchas otras mujeres también pudieran hacerlo.